vasito de agua a lo bueno. Vamos a agarrar así. Ahora la diabetes. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Me escucha bien? Sí, escucha bien. Gracias. Y vamos a introducirnos a este capítulo 8 de Juan con otro versículo, Santiago 3, del 14 al 17, que dice así: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, y no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría humana es terrenal. ¿Qué significa? Que se ocupa solo de las cosas de la tierra y excluye a Dios. Segundo, dice, es animal, busca la satisfacción de los instintos naturales, a veces los más bajos instintos, como se dice, pecaminosos. Es diabólica, porque es instigada por el diablo y sus demonios con doctrinas falsas. Esa sabiduría produce celos, rencores, disputas, guerras, exalta el egoísmo, ama la mentira y a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. En la sabiduría humana, la humildad es sinónimo de debilidad. Y cuando debe mostrar humildad, es falsa, porque es obligada por una fuerza superior. No es humildad por amor, sino por miedo y odio. Es la humildad del esclavo, que se revela apenas puede a la primera ocasión. En la sabiduría humana, la misericordia y compasión es interesada, porque se hace con los que pueden dar una mano de vuelta y recompensar. La sabiduría humana en la religión es la falsa piedad. La falsa piedad es mostrarse obediente a las cosas de Dios ante la gente, ante los hermanos, pero tener una vida de pecado, y desobediencia. En la sabiduría humana, la mentira, la hipocresía y la autoexaltación son los medios justificados en el corazón del pecador para obtener apariencia de bondad y santidad y producir la admiración y alabanza de la gente y autoridad sobre ellos. En cambio, la sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, bendiciones, santidad, sin incertidumbre, sin duda y sin ambigüedad. El Señor Jesús debate y responde a los judíos mostrando estas características: su humildad, su sabiduría y su misericordia, que son de Dios. El título es La humildad, sabiduría y misericordia de Cristo. Y vamos a estar en Juan 8, del 1 al 11. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos observar, estudiar y meditar en su palabra. Pedimos y rogamos que el Espíritu Santo guíe nuestro corazón y nuestra mente para amarla, para ponerla por obra
para adquirir entendimiento, que nos redarguya de pecado, y así, Señor, que haga la obra que usted quiere que haga en nuestros corazones, en cada uno de los presentes y de los que lo oigan, Señor. En sus manos quedamos y todos se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. El capítulo 8 comienza con el último versículo del capítulo 7, obvio, y que dice, después de la discusión que el Señor Jesús había tenido públicamente con los fariseos y escribas, termina el día y dice, cada uno se fue a su casa. Y aquí comienza otro capítulo, otro día. Vamos a ver un primer aspecto del Señor Jesús. Vamos a ver el versículo 8, 1 y 2. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Fíjense que son palabras muy escuetas, cortito el versículo, muy sencillo, refleja una situación muy simple. Él se fue a descansar, volvió en la mañana al templo y volvió a enseñar. Ahora, el Señor Jesús no se queda a descansar en Jerusalén. Él se va dice, al monte de los olivos. ¿Por razones de qué? De seguridad. Porque los líderes judíos estaban buscándolo y buscando la ocasión para detenerlo y acusarlo de algo. Él prácticamente se fue a refugiar al monte de los olivos, en casa de algún discípulo, sin que muchos se enteraran de esto. Para volver al otro día, al templo, y continuar enseñando sin llamar la atención sobre su persona con vestiduras sacerdotales o palabras altaneras o altisonantes sobre sí mismo, como los sacerdotes y fariseos que se gloriaban públicamente de sus conocimientos de la ley y de su estatus social y de su nivel espiritual. Los fariseos usaban una esta con flecos. Entonces, cuando llegaba la hora de orar, por ejemplo, en una calle en Jerusalén, cerca del templo, se paraban y ponían cara así conmocionados por el espíritu, según ellos, y extendían luces, y todos los miraban, orando. ¡Ah, qué santo, qué hombre más santo! Y cuando enseñaban, tenían así como decían, ese aire de superioridad. Y todos decían, oh, ¿cuánto sabe? ¿Lo has visto eso? Sí. Hay gente así. Pero el Señor Jesús, ¿qué dice? Él fue al templo, se sentó en el templo y llegó gente y empezó a enseñar. Muy interesante. Y él sentado, él les enseñaba. Ahora, el Señor Jesús enseñaba a la gente con el propósito de edificarlos y aprendieran a reconocerlo como el Mesías y entendieran el tiempo de salvación que estaban viviendo. El momento que estaban viviendo. Veamos Juan 4, se lo busco yo. Juan 4, 34, que dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese era el principio de Jesús. El principio de Jesús, yo vengo a hacer la obra del Padre. No tengo tiempo, ni ganas, ni deseo de andarme vanagloriando. Porque aquí su vida estaba puesta en lo que Dios quería que hiciera. Y que era la redención. Entonces, esa era su prioridad. Y no podía, y no quería, y no estaba en su corazón vanagloriarse como los fariseos. ¿Por qué? Porque eso es pecado. Y el Señor Jesús como hombre era impecable.
es decir, era santo. Y ahí está su humildad. Versículos 3 al 6. Y aquí viene, digamos, el centro de la acción que desarrolla el tema que vamos a discernir. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y no le respondía. Ahora, hay artículos que especulan diciendo que estaba escribiendo Jesús con su dedo en la tierra. Unos dicen que estaba escribiendo los pecados de los fariseos y escribas. Otros dicen que estaba escribiendo la lista de los condenados. Pero son especulaciones. Nadie sabe, y la Biblia no lo dice, qué es lo que escribía en tierra el Señor Jesús. Pero los fariseos y escribas, en común acuerdo, llevaron ante el Señor a una mujer adúltera, sorprendida en el acto, para pedir un pronunciamiento al Señor sobre este pecado y sobre la ley. Buscaban provocarle con una pregunta trampa. Esas preguntas que hacen los estudiantes al profesor. Oye, profesor, ¿y usted cree que son preguntas para ver qué dice el profe? Para hacerlo caer. Más o menos así, pero esto es mucho más peligroso. Y no fue la única, hay otras. En el curso, sobre todo en los evangelios, hay varias. Una que le dice: mira, esta mujer se casó, pero su marido murió y después se casó con el hermano, después se murió y en el cielo, ¿de quién será? Claro, la resurrección, ¿de quién será? Hubo otra, ¿se acuerdan? Sobre los impuestos. Entonces, siempre le hacían estas trampas para hacerlo caer. ¿Y cuál era el propósito? Ahora, veámoslo. El Señor Jesús tenía fama de amigo de publicanos y rameros. Así lo acusaban los fariseos. Y de perdonador. Este anda perdonando y no tiene por qué andar perdonando a nadie. De modo que si ante la adúltera el Señor Jesús decía: yo te perdono, sería acusado de violar la ley de Moisés. Un pecado, y sería un pecado como si fuera un publicano y un gentil. Violó la ley. Y para un judío eso era terrible. Lo habrían desprestigiado, obviamente. Ahora, si declaraba que se cumpla la ley de Moisés y la mujer fuera apedreada, y el Señor Jesús sería desprestigiado como un hombre no perdonador ante los judíos y acusado ante los romanos de violar la ley de los romanos, que prohibía a los judíos condenar a muerte a una persona. Solo los tribunales romanos tenían ese derecho, de modo que el Señor Jesús sería apresado, enjuiciado y condenado a muerte por violar la supremacía judicial romana. Esa era la situación. Los religiosos eruditos estaban seguros que tenían al Señor Jesús encastrado. ¡Lo tenemos! ¿Qué va a decir lo que diga? Nos vamos a echar al suelo. Lo tenemos entre la espada y la pared. En el mejor de los casos, se deshacerían de él por mano de los romanos. Y en el peor de los casos quedaría desprestigiado entre los judíos
perdería credibilidad y sería cuestión de tiempo deshacerse de él. Así que estaban felices. Esta es la astucia, es como la astucia del político. Siempre el político busca esos recovecos a dejar al contrario encastrado ahí entre el pairo y todo el mundo lo acusa. Es muy común eso. En la política, pero también de mostrar, es un engaño con una apariencia de buenas intenciones y propósitos correctos. Es la astucia del demonio, es una astucia carnal, tan común en los corazones no redimidos. La apariencia de bueno, la mentira y la hipocresía en hombres religiosos que dicen conocer a Dios es la peor ofensa a Dios. Estos hombres eran religiosos, decían que conocían a Dios, conocían a Jehová. Ellos tenían la ley, pero aparentaban buenas intenciones. ¿Qué más tenían? Mentirosos e hipócritas. ¿Qué más tenían? Pecados contra Dios. Fíjense, eso que hacían los fariseos, los escribas y también los sacerdotes es muy común también hoy día, hermano. Incluso dentro de buenas iglesias hay gente que aparenta ser un hermano dedicado a la obra, que ora, que lee Biblia, etc. Pero su vida no corresponde a eso. Con el tiempo eso se nota. Ahora, alguien que hace eso está usando a Dios para hacer aparentar bueno y santo ante los demás. Ese es el peor pecado, hermano. ¿Sabe que ese pecado a Dios le da náusea? Entre los tantos pecados que le da náusea, uno es utilizar las cosas de Dios para uno mismo. Entonces, es pecar abiertamente en el nombre de Dios. Y la razón es porque no conocen a Dios. ¿Quién hace eso? No conoce a Dios. Y no conoce a Dios, porque si alguien conoce a Dios, sabe algo de temor, algo de reverencia y algo de amor tiene. Pero quien no conoce a Dios es irreverente. Y esa es una actitud irreverente. Que a veces todos hemos sido algo irreverente en algún momento de nuestra vida cristiana. Principio, en mitad o al final, no sé. Pero gracias a la obra del Señor por el Espíritu Santo a veces nos redarguye. Pero estos hombres no son redarguidos. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios y no tienen el Espíritu Santo. No son guiados por el Espíritu Santo, sino por sus ambiciones. En Juan 7:28b dice: pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Ya se lo había dicho el Señor Jesús: ustedes no conocen a Dios. Y no conocen a Dios porque en sus corazones desean matar al Señor Jesús. Esa era la razón, creyendo que hacían la obra de Dios a pesar de lo que habían visto y oído del Señor Jesús. Cuando alguien tiene pruebas suficientes de que este es el Mesías, o que esta es la verdad, el Evangelio es la verdad, y entendiéndola, pero no quiere creerla. No, porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Cómo es eso? Invalida para hacer cosas, no sé. ¿Qué cosas? Depende de qué cosas. No, porque soy joven. Ah, entonces para los viejos.
evangélica. No, porque me van a prohibir cosas. Sí, vas a prohibir cosas, pero si tú amas al Señor, te las vas a prohibir tú mismo, por amor. Mientras no ames al Señor, tú vas a cometer pecado. Eso es religión. Entonces, creyendo que hacen una obra de Dios a pesar de lo que habían visto del Señor Jesús. Y para lograr eliminar a Jesús, mienten, falsean y se muestran fieles a la ley de Moisés. El fin justifica los medios. Ese es el propósito. ¿Cuál era el fin? Eliminar a este blasfemo que no respeta el sábado. Entonces mienten, son hipócritas, todo vale. Es así. Como decir, ese hermano se porta mal, todo vale, hay que darle. La misericordia, ¿dónde quedó? La santidad, etc. Y otras cosas más. Pero hay tres cosas que los fariseos y los escribas se habían equivocado. Primero, ¿qué decía la ley respecto a este problema? ¿Qué decía la ley? Veamos Levíticos 20:10. Dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Los fariseos habían presentado a la mujer, pero no al hombre, que estaba supuestamente adulterando con ella. Ahí hay un problema. Segundo, en Israel en ese tiempo habían tribunales que dirimían los casos de robos, deudas, adulterios, y nadie llevaba su caso ante un rabino o un sacerdote de su preferencia, sino que habían tribunales legales encargados de dirimir estas cuestiones. Por tanto, los fariseos cometían una ilegalidad al llevar a la mujer ante el Señor Jesús y no al tribunal correspondiente. De otra parte, si el Señor Jesús se pronunciara como juez, también participaría de esa ilegalidad y podría ser acusado de juzgar lo que no le correspondía. ¿Se fijan? La trampa estaba bien urdida, pero había un error. Ellos estaban cometiendo ilegalidades desde el punto de vista de la ley judicial judía y desde el punto de la ley de Dios. Entonces, y por último, el Señor Jesús no vino a juzgar. ¿Se fijan? Miren, Lucas 12, versículos 13 y 14. Ahí me puede ver. Le dijo uno de la multitud: maestro, diga a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Yo no tengo ese rol. ¿Quién me pone ese rol? ¿Por qué? Porque el Señor no vino a juzgar. El Señor vino a Israel a evidenciar el pecado de Israel y llamarlos al arrepentimiento y ofrecerle el reino. A eso vino a Israel el Señor Jesús, el reino prometido a los padres. Por lo tanto, el tercer error de los fariseos fue no creer que el Señor Jesús era el Dios hecho hombre y como hombre era el Mesías prometido a los padres de Israel. Cometieron esos tres errores. Ahora, Israel rechazó al rey, por tanto el reino es postergado. Y aquí voy a hacer una paréntesis.
Sí, ¿hay tiempo? Sí, hay tiempo. La lluvia va a seguir, así que no nos preocupemos. El reino fue prometido a Israel. No fue prometido a los fariseos, perdón, a los filisteos, a los romanos, a los gringos, a los latinos, a los mongoles, a los asiáticos, a los chinos. No, fue prometido a Israel. No había otro pueblo y no hay otro pueblo que tenga una promesa de redención nacional. Mira lo que dice, segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 10. ...10 al 16. Ya, vamos a leer harto, porque está largo eso. Segunda de Samuel 7, 10. Es Jehová hablando con David, el rey David, por medio de profeta Natán. Dice, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré al padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esa es una promesa del reino eterno. Pero fíjese, ¿quién le construyó el templo? Dice, yo te haré casa. ¿Quién construyó el templo después de David? Salomón. Pero Salomón duró siempre. No. Duró 40 años. Y por su pecado, por motivo de su pecado, se dividió el reino. Reino del sur, reino del norte. ¿Cierto? Bien. Entonces hay un cumplimiento cercano. Y también hay un cumplimiento lejano. Porque dice, promete que este reino estará firme, será eterno. ¿Y quién puede sostener un reino eterno? Dios, por medio de su ungido, que es Cristo. Esa es la promesa. La promesa del reino a Israel viene por Cristo. Reino eterno. Pero el reino de Salomón, con todo su esplendor, etc., provee lo que podría decirse una probada de lo que podría ser el reino futuro con el Rey eterno. Como era un hombre, el Salomón, aunque era un hombre de Dios, su corazón pecó y pasó lo que tenía que pasar. Y el reino fue postergado. Cuando el Señor Jesús presenta el reino, Israel rechazó al rey. Y cuando rechaza al rey, se rechaza al reino. Mateo 23, 37 al 39. 23, 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina
junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Amén. ¿A quién le dice eso? Jerusalén, Jerusalén, a Israel. No dice Roma, Roma, Nueva York, Nueva York, Santiago de Chile, Santiago de Chile. No, Jerusalén. A Jerusalén le dice eso. Y hay un abandono de Israel y a la vez una promesa. No me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre de Adonai. ¿Cierto? Veamos Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Está profetizado que Israel se va a convertir al Mesías. ¿Qué dice? Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David, dice Jehová, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Ese es el Espíritu Santo. Amén. Adelante. 12:10, siga. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Fíjense, están los dos términos, unigénito, que se usa en el Nuevo Testamento, y primogénito. ¿Y cuál es la frase clave? Mirarán a mí, ¿a quién traspasaron? ¿A quién traspasó Israel? ¿Por qué lo van a reconocer? Las cicatrices. Y ahí van a darse cuenta, nosotros los crucificamos. Y por eso van a llorar. Van a llorar. Ahí mismo Zacarías 14:4. Y he aquí, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. El monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. ¿Por qué es esta profecía? ¿Qué dice el ángel? Cuando los discípulos lo quedan mirando, cuando asciende y una nube lo cubre, y un ángel les dice, ¿por qué miráis, Galileo? Porque él vendrá y va a descender ahí, donde ascendió. Y esa es una promesa ¿a quién? A Israel. Eso es una restauración de Israel, como lo señala el apóstol Pablo. Entonces, Dios va a cumplir su promesa a Israel étnico nacional y no a gentiles disfrazados de judíos o a los gentiles que se creen en el Israel espiritual. ¿Por qué? Porque de no ser así, cumplir la promesa con el Israel étnico, Dios habría sido incapaz de santificar a Israel e instaurar el reino que tiene que crear otro pueblo. Ese es el sentido que después trata con los gentiles, porque Israel fue desechado, está creando un nuevo pueblo, porque Dios no se la pudo con Israel, el pecado de Israel fue más poderoso. A veces no se piensa en eso. No, Dios descartó. Dios tiene promesas eternas para Israel. Y si Dios ha descartado a Israel, quiere decir que Dios no pudo cumplir sus promesas. Ah, no, es que lo va a cumplir a través del Israel espiritual. O sea, está creando otro pueblo. Porque este falló. Hay que tener cuidado a veces con las ciertas teologías, que sin darnos cuenta
blasfemamos contra Dios. Pero lo pensamos muy lógico, muy racional. Es muy racional, humanamente racional, pero no está en la lógica de Dios. ¿Qué dice? Romanos 11, 25 al 28. ¿Sí? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión. ¿Sión cuál es? El monte que está ¿dónde? En Jerusalén, donde estaba el templo. ¿Y qué es lo que hay ahora ahí? La mezquita de Omar, no del hermano Omar, es el otro, un profeta musulmán. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob, es decir, Israel, la impiedad, el pecado. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, los gentiles. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, la promesa que Dios le hizo a los padres de Israel. Porque irrevocables son los dones, y en este caso las promesas de salvación y el llamamiento de Dios. ¿Se fijan? Entonces, esta es una promesa ¿a quién? Al Israel étnico, al Israel nacional, a la nación de Israel. En fin. Versículos 7 y 8. Volvamos a Juan. Versículos 7 y 8. Juan 8. Y como insistieron en preguntar, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Miren, esta fue una respuesta sabia. Ya vimos primero la humildad. Aquí se ve la sabiduría de Cristo. Una respuesta sabia y penetrante. Y como insistieran en una respuesta creyendo que lo tenían, ya, responde, a ver qué decimos, incluso en forma de desafiante. Recibir una respuesta sabia. ¿Por qué esta pregunta? Porque respondía a la pregunta y no violaba la ley y glorificaba a Dios el Padre. Y en esta respuesta el Señor Jesús aplicó la ley. Miren, ¿por qué? Y la ley decía que los testigos que acusaban a un infractor dando testimonio eran los primeros que debían tirar la primera piedra al condenado, de modo que el testigo era el primer ejecutor de la condena a muerte. Por eso dice: el que no tenga pecado, el que no ha cometido adulterio, tira la primera piedra, si fue testigo. Vamos a hacer una hipótesis. Ahora, si alguien quería tirar la primera piedra, el Señor Jesús podría haberle dicho: recuerda que según la ley, aquí falta el adúltero, porque son dos los que adulteraron, ¿cierto? Ya. Entonces, vas a tirar la primera piedra faltando a la ley. Después, con la mujer, y segundo, yo no soy el tribunal legal. Si vas a tirar la primera piedra es tu responsabilidad, pero yo no soy el tribunal legal. Tienes que ir al tribunal legal. Esto ellos lo sabían.
Pero las palabras del Señor Jesús, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, apelan a la conciencia de pecado y a la culpabilidad por esa conciencia de pecado, hermano. Tocó como se diría, un punto, pero delicado en el corazón de esos hombres. O sea, él fue más allá de la ley. Él tocó el alma de esos hombres religiosos. Ahora, ¿esto significa que nadie puede juzgar el pecado de otro? ¿No? ¿Qué dice Juan 7, 24? Juan 7, 24. No juzguéis según las apariencias, como en este caso, incluso violando la ley, sino juzgad con justo juicio. Ahora, ¿qué es lo que es el justo juicio? Con equidad, ponderando todas las situaciones, etcétera, sin violar la ley, etcétera. Ahora, el justo juicio es el juicio que Dios hace sobre el pecado acompañado de misericordia. Ese es el justo juicio. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo Dios puede ser justo? Es decir, aplicar su ley. Porque eso es justo. Condena el pecado y a la vez ser misericordioso. Es una pregunta que viene a todo lo largo del Antiguo Testamento. La ley es justicia de Dios. Pero la ley no dice que va a tener misericordia, porque dice, si tú violas uno de estos mandamientos, has violado toda la ley y estás condenado. Eso decía la ley, ¿cierto? La ley no tiene misericordia. Entonces, ¿cómo Dios puede ser misericordioso? En el Antiguo Testamento, la misericordia de Dios, ¿sabe cuál fue? Su paciencia. Romanos 3:25. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué significa? Que no hizo juicio. No hubo juicio final. Pero después de Cristo sí hay juicio final. Hasta la venida y obra del Señor Jesús. En Cristo tenemos la misericordia de Dios. Veamos 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, pues nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuésemos declarado justo. Cristo cargó nuestros pecados y fue ajusticiado por Dios como si fuera pecador, para que los pecadores que creen en Él sean declarados justos de Dios, o en otras palabras, justificados. En Cristo Dios castiga el pecado del pecador, y en Cristo el pecador es justificado por misericordia. En Cristo tenemos el justo juicio de Dios y la misericordia de Dios. Versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Interesándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Exactamente, ninguno le condenó.
La conciencia acusa a los acusadores. La conciencia acusó a cada uno. Fíjense, jóvenes y viejos. Parece que el problema era bastante común. Y en silencio se retiraron por las palabras del Señor Jesús. La conciencia endurecida, encallecida por el orgullo, nunca reconocerá pecado. Siempre se autojustificará, ¿cierto? Ya lo sabemos. Solo Cristo penetra la conciencia y quebranta el corazón duro. En Apocalipsis 1:4 dice, sus ojos son como llamas de fuego. Es decir, Cristo lo ve todo. Y cuando nos va a mirar con sus ojos de fuego, de llama, nos vamos a dar cuenta que Él sabe todo. No solo lo sabe, con su pura mirada nos va a juzgar y nos va a limpiar. Y nos pondrá a prueba nuestra conciencia, nuestras obras, con una sola mirada, estando delante de Él. ¿Te quisiera estar en este momento delante del Señor? Amén. 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 Porque va a ser una bendición para los hijos de Dios. Pero es terrible para el infierno. Podemos decir que las palabras del Señor Jesús fueron palabras de fuego que penetraron las conciencias de hombres de corazón endurecido, dispuestos a matar, a mentir, falsear por su religión. Palabras que detuvieron su locura, pero que no los llevó a creer en Jesús como Señor y Salvador, porque seguían en la condenación por su incredulidad. Y no habiendo ninguno que condenara a la mujer, Señor Jesús se dirigió a la mujer. Mujer, ¿alguien te condenó? No, Señor. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno y no peques más. Fíjate, aquí hay dos aspectos, misericordia y justicia. Ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque no podía condenarlo. ¿Por qué? Por las condiciones en que fue acusada, violando la propia ley, y por las intenciones en que fue acusada, usada para condenar a otros, lo cual era muy perverso. El Señor mostró su misericordia, no la condenó. Muchos usan hoy este pasaje para decir que Jesús es perdonador y solo amor y no hay juicio en él, y ponen este versículo. ¿Perdonó a la mujer? En cambio, esos fariseos, legalistas, santurrones, como muchos hoy día, que pretenden acusar de pecado. Hay algunos que predican con grandes palabras este versículo. Pero se olvidan de la segunda frase. ¿Cuál es? Vete y no peques más. ¿Qué significa esto? El Señor sabe que la mujer no es inocente, pero que en ese momento no la puede condenar, pero sabe que es pecadora. Y le muestra misericordia, pero le da una advertencia. No peques más. Porque si sigues, no abandonas tu pecado y no te arrepientes, irás al infierno. Fíjese que en esas dos palabras está la misericordia del Señor. Y sabiendo quién es, no digamos que el Señor no sabe que la mujer es pecadora. Su misericordia y su justicia están presentes en su persona. Pero en la cruz, muerte, resurrección, su misericordia y justicia están disponibles para toda persona que cree en él. La misericordia de Dios en Cristo Jesús para salvación es permanente en esta tierra y para la vida eterna.
y es para la gloria de Dios. Veamos 1 Juan 1:9. 1 Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y confesamos, reconocemos, no justificamos nuestros pecados, confesamos. Como dijo David, he pecado contra ti y solo contra ti he pecado. ¿No? Amén. 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué tenemos ahí? Nosotros tenemos la salvación por la fe en Cristo. Y tenemos una intercesión en estos momentos ante el Padre cada vez que pecamos. ¿Sabes? Porque tenemos un acusador también. No, viste, la Jimena, dice eso. Sí, un tremendo pecado. ¿Ah? Y tu ley dice que ese pecado tiene que ser castigado. Y ahí intercede el Señor. No, yo pagué por ese pecado. Porque ella cree en mí. Hay que interceder en mí. Amén. Y por cada uno de los creyentes está intercediendo, hasta pega, está intercediendo. Entonces en Cristo tenemos una salvación eterna y Él está en este momento intercediendo ante el Padre por cada creyente cuando pecamos. Además nos disciplina para crecer en santidad, para asemejarnos a Cristo en santidad, porque Dios ha decidido tener misericordia completa con los que creen en su Hijo amado. Eso es, hermano, no nos olvidemos que somos salvos por misericordia, somos sostenidos en Cristo por misericordia para tener una vida eterna ante el Padre, gracias a Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Su misericordia no es a media, es completa. Completa, es para llegar hasta el final. Y eso debe darnos la confianza y la fe necesaria para perseverar, para honrar al Señor que me ha dado esta salvación tan grande, esta dignidad ante el Padre. Su misericordia es increíble. Nosotros tenemos una imagen de Cristo como un juez bonachón, pero medio malulo a veces, medio estricto. Claro que es estricto con el pecado. Cuando pecamos es estricto, pero tiene paciencia, ¿o no? Tiene paciencia. Pero sí quiere que pescamos en santidad. Y eso es a la buena o a la mala. Porque no va a perder a ninguno de los que ha decidido que deben ser salvos. Esa es su misericordia. Es más grande de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Así que, si esta noche quiere orar, ore al Señor, dándole gracias por su misericordia, por su compasión, por salvación tan grande, por este amor tan grande, ¿sí? Que lo ha hecho para honrar al Padre. ¿Amén? Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, porque en Cristo tenemos la más grande de las misericordias. Le damos gracias, Señor, porque su misericordia, como dice el Salmo, es cada día, cada mañana experimentamos su misericordia. Gracias, Padre, por salvación tan grande y ayúdenos con su palabra cada día a recordarla
para que no nos olvidemos, porque somos olvidadizos, y podamos así siempre tener una actitud de gratitud y de amor por obra tan grande que usted nos ha regalado. Amén.